El idioma, sobre todo el inglés, es uno de los obstáculos que nos encontramos a la hora de emigrar a un nuevo país de habla inglesa o de mejorar en nuestro empleo si nos encontramos en nuestro país de origen. Muchos de nosotros hemos intentado coquetear con el inglés, pero no hemos podido. Los dos primeros aspectos que vamos a analizar serán aspectos internos del idioma, es decir, lo que tenemos que hacer pasivamente con el idioma, y los tres últimos aspectos serán aspectos externos del idioma, es decir, aspectos activos del idioma. Es importante saber y tener en cuenta que el idioma se compone de 4 patas: hablar, leer, escuchar y escribir. Dependiendo de lo que queramos hacer y dependiendo de nuestros objetivos, atacaremos las 4 patas o buscaremos las que son necesarias para nuestros objetivos. La mayoría de las personas necesitan solo hablar y escuchar, que es la forma más básica de poder comunicarnos en el idioma. Mi incursión en el inglés empieza en la pandemia del COVID. Al tener mucho tiempo de reflexionar y de revisar mi vida, pude ver que era la oportunidad para poder aprender el inglés, un idioma que tanto había soñado hablar y comprender para poder desarrollar mi vida laboral y académica. En el instituto estudié francés, cosa que me arrepentí bastante porque no me servía o no me sirvió para lo que yo quería al crecimiento personal, académica y laboral. Lo primero que hice fue trazar un plan de aprendizaje y cumplirlo a rajatabla. Nuestra mente está diseñada a realizar el mínimo esfuerzo. Por eso, en la mayoría de ocasiones, cuando trazamos un plan, cuando diseñamos unos objetivos para el futuro, no llegamos a alcanzarlos porque no utilizamos el máximo potencial de nuestra mente. Cosas a tener en cuenta si queremos mejorar en el idioma en poco tiempo. Tenemos que aprender el idioma como lo hacen los niños. Los niños empiezan escuchando a sus padres en casa y poco a poco empiezan a pronunciar sus primeras palabras. Más adelante amplían el idioma en la escuela. En segundo lugar, tenemos que atacar los aspectos pasivos del idioma, que es escuchar y leer, porque nos hacen estar preparados a la hora de exponernos al idioma desde el punto de vista externo. Luego tenemos que atacar la parte externa del idioma, que es comunicarnos y hablar, y la forma de hacerlo es frecuentar en los lugares donde circulan turistas y personas que hablan dicho idioma, o desde nuestras casas grabar nuestra voz, y así poco a poco vamos entrenando esa parte activa que es la que nos hace completar el círculo de la comunicación en dicho idioma. La mayoría de nosotros no triunfamos en el aprendizaje del idioma porque lo realizamos a la inversa. Lo primero que hacemos es ir a la escuela, donde nos llenan de informaciones que en la práctica no nos sirven, donde nos meten un montón de gramática que en la vida real no nos sirve. La mayoría de nosotros no triunfamos en el aprendizaje del idioma porque lo realizamos a la inversa. Todos aprendimos nuestra lengua materna sin hacer ningún esfuerzo. Ninguno se acuerda cuándo y cómo aprendió su lengua materna. ¿Por qué no lo hacemos del mismo modo con el nuevo idioma que queremos adquirir? Por eso, lo primero que hice en mi plan de aprendizaje fue atacar la parte de la escucha, que es un aspecto pasivo del idioma. Escuché varias películas en su versión original, vi varios vídeos de YouTube, escuché la radio en inglés todos los días durante 3 meses, cambié el idioma de mi teléfono y del televisor. Realizar todo esto me ayudó a entrenar mi oído y a escuchar los diferentes aspectos que existen en el inglés. El inglés, como el español, existen varios acentos. Igual que tenemos el acento de Argentina, el acento de Colombia, el acento de España, el acento del País Vasco, el acento de Cataluña. También en el inglés nos encontramos con lo mismo, donde existe el inglés de Australia, el inglés de Estados Unidos, el inglés del norte de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. En Inglaterra el inglés de Londres es diferente al inglés de Birmingham, de Oxford. Por eso, escuchando las noticias, escuchando las películas en su versión original, lograremos entrenar nuestros oídos y así poder entender y escuchar a cualquier persona que nos hable en el idioma que queramos aprender. El segundo aspecto que recogí en mi plan de aprendizaje fue la lectura. La lectura es una herramienta poderosa para poder abrir nuestra mente y acercarnos a todo lo que queramos conseguir. A través de la lectura comprendemos el origen de las palabras y aprendemos a identificarlas.
La lectura es una parte pasiva del idioma que lo que nos hace es transformarnos por dentro y hacer que a la hora de escuchar el idioma podamos atar los cabos y poder comprender los aspectos más complejos de dicho idioma. No necesitamos ir a la escuela para poder empezar a leer en un nuevo idioma. Si hemos realizado el primer trabajo, que es escuchar, la lectura se vuelve más fácil. Cuando empezamos a leer, las palabras que hemos escuchado, las palabras que hemos masterizado, se convierten en nuestras y las reconocemos dentro de los libros. Para leer un libro no necesitamos conocer todas las palabras, sino más bien juntar ideas. En nuestra lengua materna lo mismo. Cuando leemos un libro no nos detenemos en cada palabra y el significado de cada palabra, sino más bien vamos buscando los lazos de las palabras para poder comprender el contexto de lo que estamos leyendo. Lo mismo con el idioma. Basta con comprender las palabras importantes y los verbos importantes para poder entender el contenido de lo que estamos leyendo. Por eso es importante realizar el trabajo de escuchar activamente para poder triunfar en las otras patas del idioma. Al principio puede ser difícil y complicado realizar todo esto, pero como la mente está diseñada al mínimo esfuerzo, también está diseñada para el máximo esfuerzo. Si insistimos, si le damos lo que quiere, si le obligamos a realizar tareas complicadas, veremos que poco a poco se irá moldeando. Nuestra mente se siente amenazada cuando escucha un idioma, poco a poco va asimilando este idioma y la va haciendo suya. Por eso es importante la persistencia, la perseverancia, el aguante para poder triunfar en el idioma en poco tiempo, como bien lo hacen los niños. Si te está gustando este vídeo, no dudes en darle clic al botón de suscripción. Después de haber atacado los aspectos pasivos del idioma, me propuse atacar un aspecto importante que es activo, que es la parte del habla. Hablar es complicado cuando no vives en el país donde se habla el idioma, pero no es imposible. Muchas personas han aprendido a hablar el inglés sin haber pisado un país de habla inglesa. Ver varios vídeos en YouTube me hizo saber que había personas en el mundo que ni siquiera habían viajado a un país y con esfuerzo personal y con dedicación aprendieron el idioma desde sus países. Y lo que hice simplemente fue seguir esos consejos que me sirvieron para poder mejorar el idioma. Existen varias tácticas para poder mejorar el habla sin tener que viajar a un país donde se habla y se practica el idioma. En muchas ciudades existen lugares donde frecuentan los turistas y personas extranjeras, donde de alguna manera podemos practicar el idioma. Otra cosa que podemos hacer es grabar nuestra voz. Grabar nuestra voz es una herramienta potente porque lo que nos hace es acostumbrarnos de nuestra voz y perder el miedo a hablar en público. La primera vez que escuchamos nuestra voz grabada resulta algo extraño. Vamos apreciando y amando esta voz tan bonita que tenemos y vamos soltándonos en el idioma que nos permite aprender nuevas culturas, aprender nuevos aspectos, leer nuevos libros y ampliar nuestro campo de conocimiento.